Ya no. Alintuta, buenas noches. Con... Alintuta ya chachej, ya palaykichiswan, hinallataq ya palaykichiswan. Alintuta yachachikuna. Alintuta yachachik llapalaykiswan. Alintuta yachaq masikuna. Ya estamos aquí. Otra vez, esta semana tenemos una semana muy corta ya para poder rendir la evaluación el día domingo, la evaluación de lenguas originales, ¿eh? Entonces, ya yo ya me que ya está lista. Churamon kits me pinkan. Ya chichi está pangari. Un momentito, ya. Entonces, estimados amigos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Espero que estén bien, contentos. Después de tener un fin de semana descansado, estamos aquí otra vez. ¿Ya? Y matas con Antuta Raboson. Vamos a entrar al primer bloque que nos pide el ministerio. Es el tema de, en este caso, pues hablando directo sobre el primer texto que nos pide. Este año creo que hay 3 textos que es comprensión lectora. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el ministerio. Como primer punto, estimados amigos, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué nos está pidiendo? En el bloque 1, estimados amigos, el ministerio nos pide algo muy interesante, ¿eh? Nos pide conocer un poquito más de lo siguiente. Habla de un texto narrativo, género anécdota, y 3 aspectos muy importantes. Ya, pero que tres aspectos muy importantes nos exige. La capacidad de obtiene, infiere y reflexión. Como sabemos, en los 3 niveles de comprensión lectora nos están pidiendo. Y para eso nosotros hemos hecho todo lo posible para tener este texto oral, o digo, este texto escrito. A partir de esto vamos a trabajar. ¿Ya? Hemos planteado varias preguntas que espero que les pueda ayudar bastante. ¿Ya? Entonces, con ello vamos a guiarnos el día de hoy. Empezamos entonces, estimados amigos, con nuestro texto para que todos puedan leer. Vamos a convertirlo en un texto amplio. Vamos a poner un tamaño adecuado como para que todos puedan leer y en negritas. ¿Ya? Ya está, muy bien. Entonces, estimados amigos, mira. Veamos lo siguiente. El título del texto es una anécdota. Lo hemos adecuado de acuerdo al contexto educativo, en este caso a una institución educativa. ¿Ya? Y vamos a ir analizando cómo tenemos que tener o cómo debemos el texto
para poder nosotros hacer un análisis adecuado, porque no es leer por leer y responder todo lo que nos venga a la cabeza, sino debemos entender qué estamos leyendo. Y dice así, en el texto, Kilati punche tu demanda, entre pues, chaira, yache, wasi, kunkuta, canche de musharte. Elementos, siempre vamos a encontrar este tipo de elementos. Shafting, ¿ya? Nos dice, ¿quién sa akamanta, yache, hatipa, huayna yaguna, del tercer grado? Chay puncha o comunicación área de Jamanta, ya tiene ninguna más alinango puña pues España, ya hay ninguna ali ya. Estamos hablando, ¿quién sa Jamanta, tercer grado? Del acá son separaciones de división, ¿ya? Ya te jatepa, huayna yaguna, los que buscan el conocimiento, el saber y jatepa. Chay puncha o comunicación área de Jamanta, ese día del área de comunicación. Ya que ninguna más tarinan copa. Va a hacer una exposición. Ya pues España, ya hay ninguna. Ahí ya estaban preparando ya o estaban arreglando su trabajo. Aspectos importantes a tener en cuenta, estimados amigos. En este caso vas a encontrar este texto con algo en particular, que suele o siempre van a tener verbos finales. Kilate punche tu demanda y de pasar ya llegó a su conjunta canja de mostrar el verbo que estamos poniendo aquí, el texto del enunciado esto. ¿Quién se atamanta? Ya te jate para cuál la chacuna, te punchao comunicación área en jamanta ya tiene ninguna más tarde en copa ya pues España yang en ninguna ali chasha mira o también hasta aquí por eso, ¿no es cierto? Más tarde en algo. ¿Ya? Entonces ya tenemos, nos dice, Chaipita, Luis Cachara, ahí estaba Luis, ya hablamos de Luis. Paini, alguien, y Achaje Carjan, estamos diciendo, él era un buen estudiante, bien. Verbo, y aquí también, ver. Ojo, nuestras estructuras siempre van a ser sujeto, objeto, verbo. Siempre. Entonces, por ejemplo, aquí dice, Paini, que vendría a ser el sujeto, ¿ya? Alguien y achaje, que debe ser el objeto, y el verbo, cara. Estoy hablando de un tiempo pasado. ¿No es cierto? Y chaja, estoy utilizando con nuestro lógico. Y chaja, chica mancharis, pero un poco asustado. Y lo dice aquí, Zapa punchaumi, pareja alienta. Pachamama jawarimanta, yancasta. Trabajo sobre el cuidado del medio ambiente. Carajane. Hasta banca, ya chay ningunata, hojmanta kutipasta, caraj. Estamos diciendo que había repasado sus conocimientos una y otra vez. ¿Ves? Mira, sapapunjao pareja alinda pachamama, jawarimanta, yancasta, caraj. Ya, hasta aquí también otra idea. Vamos a poner una comita aquí y decir, hasta banca, ya chay ningunata, hojmanta kutipasta, caraj. Estimados amigos, en la mayoría de los casos, los textos siempre van a tener esta estructura que nosotros debemos entender. Sujeto, objeto, verbo. Si no tiene esa estructura, estimados amigos, no vas a poder entender con facilidad un texto. ¿Me entiendes? Ahora nos dice, aquí abajo, sigamos a ver con los textos. ¿Ya? Para que entiendan bien. Y dice aquí, Ichaja, ¿ya? Ahí está. Ichaja, ña paiman, yachaining mas tarinam, ¿ya? Chaya muchkarangnya, ¿ya? Chaya muchkarangnya, hinasta, llankaining kunata, habarikti, mancharikusha, ya suston. Usebi nishata wasimbi, punja, rambus. Ojo, también tenemos terminología que UCB nishat.
USB nisjata. Terminología que es préstamo lingüístico, porque USB no hay posición. ¿Te das cuenta? Y ya, paiman, ya chaining, más tarinam, ya mucharaña, cuando ya estaba ya a punto de exponer, y raspa, ya no hay ninguna, javareti, mancharigusja, USB, nisjata wasimpi, ponja, arampus. Nos está diciendo que se había olvidado su USB. ¿Me entiende? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Ya? Se había olvidado su USB. ¿Me entiende? Ahora, y nos dice, tias han hamparapi, ¿ya? Tias han hamparapi, manakasacho. Ya no estaba en el asiento donde se sentaba. ¿Qué más dice? Y machos giljas hampas, ¿ya? Y machos giljas hampas, manayatahme kasacho. Ya pantan wasimpi, ponja, ramposta. Igualito. Ya pantan wasimpi, ponja, ramposta. ¿Me escuchan ustedes? ¿Está todo claro? ¿Ya? Sí, sí. Muy Ariel Yarisaiku. Profesor, pero sería excelente. bueno, profesor, un favorcito, por favor, si podría usted así repasarnos, pero siempre traduciéndolo al castellano, por favor. Ya. Empezamos. Otra vez. Profesor, disculpe, también hay cierto eco, no sé si algún micro está prendido. ¿Así? A ver. Vamos. Y un favor más, profesor, un poco más calmado, muy rápido, profesor. Ya, está bien. A vuestra manera, ¿ya? Y nos dice, mira, Ichaqa, ña paiman chayay, ya chaynin más tarina, chayamos caraña. Ya, a él estaba llegando el momento de compartir su conocimiento, exponer. ¿Ya? Y dice, Hinasta, un conector lógico. ¿Ya? Vamos a poner los conectores lógicos con verde para que entiendan un poquito más. Mira, ¿ya? Y dice, Lankainin Kunata, Hawarektin, cuando miró sus trabajos, Manjarikuska, se asustó. ¿Ya? UCB Nishata Wasimpi con Jarabusta. Estoy diciendo, su USB se olvidó en su casa. ¿Ya? Entonces, tenemos esa idea. No estaba en su asiento. ¿Ya? En su carpeta. Y machos hijas hampas manayatan despacho. Lo que había escrito, todos sus apuntes tampoco estaban. La pantam wasimpi con jarabos. Se olvidó todo en su casa. Ya está. Chaitari Kuspa, al ver eso, mira, Ana Yachaimasu. ¿Quién es? Ana, su compañera. ¿Ya? Ana Yachaimasu. Yakis Hatari Kuspa, al ver preocupado. ¿Ya? Achuyuspa, laptop misata haiwari. ¿Ya? Achuyuspa, laptop misata haiwari. Una idea así. Kaininta, internet conjunta, ya llega una nada ya chacha, ya era un jardín más canal. ¿Ya? Aquí una idea que vamos a cambiar, ¿ya? A ver, un ratito. Ya. Ya. Entonces, tenemos ahí. Chaitaricuspa, Alberezzo, Ana, Yachemati, Yakis Hataricuspa, Achuyuspa, Laptop, Nisata, Haiwarispa. Kaininta, Internet Ujunta, Yachaykunata Manara, Yachache,
Chayaram Shakti, Maska, Nampa. Estamos diciendo. Y al ver eso, Ana se le acercó, viendo su preocupación, acercándose, le prestó su laptop para que, por medio del internet, busque toda la información antes que la profesora llegue. Es lo que nos dice. Muy bien. Luego nos dice, Luisca, ¿ya? Luisca, Luis, Yana Painimanta, Anchata, Añan, Chacos. ¿Ya? Estamos diciendo, Luis, por toda esa ayuda, estaba súper agradecido, estaba muy agradecido. Hinaspa, nos dice, Hinaspa, Udhayama, Llankascanta, Ugmanta, Rueida, Hayares. ¿Qué estamos diciendo? Y de pronto empezó a hacer o a realizar su trabajo, a reorganizar su trabajo. ¿Ah? Entonces, Añan busca agradecer. Y hasta entonces, Udhayama rápidamente Llancas Santa, su trabajo, Ugmanta, de otra vez, Roraita, en hacer Hayarisca. Empezó a hacer. Ya está. Yachachir, Chayaspa, ¿ya? Chayaspa, Haikumusca, ¿ya? Yachachir, Chayaspa, Haikumusca. Al salón, Luis Patakan, ¿ya? Llapan Kumanta, Ñaupasta Hayarisca. Luis Patakan, ¿ya? Llapan Kumanta, Ñaupasta Hayarisca. ¿Ya? Entonces aquí podemos encontrar Luis Patakan, Llapan Kumanta, Yachaita, más arispa, ¿qué estamos diciendo? Más a, rispa, ñaupasta, hayarispa. Luis empezó antes de todos a compartir su exposición. Gina, mancharispaña caspapas, aunque estaba asustado, manacatataspa, sin miedo, sin nerviosismo, hasta ¿ya? Hasta Waka. Watin Billancascata Yuyarispa. Más aún. Este hasta Waka, estimados amigos, más aún. Watin Billancascata Yuyarispa, lo que trabajó en la casa. Yache más sin Kunap y Anapainingua Ima, con la ayuda de sus compañeros, Alintarimaita Hayarisca empezó a hablar bien. Empezó a exponer bien. ¿Ya? Tukuk tintak, ¿ya? Recuerden eso. Tukuk tintak, ¿ya? ¿Qué más decimos? Yana painin ima, alinda ya. Tukuk tintak, ya chaches, alin, ya chay, kunata. Mas arus kalyang manta chu, mas arus kalyang manta, ¿ya? Yachache, alin yachaykuna, mas arit kalyangmanta, ¿ya? Mas arit kalyangmanta, anchata, hatuncha. ¿Ya? Estamos poniendo aquí, anchata, hatuncha. Hasta wanka, kay, sasachakuita, imainata, atipaita, atkama. Estamos diciendo, ¿ya? Hasta wak, más aún, wasin billancascanta, Yuyarispa, al recordar lo que había trabajado en su casa, Yachay Masinkuna, Puyana Painingua, con la ayuda de sus compañeros, Alinta Rimaita Hayarispa. Empezó a hablar correctamente, seguro. Tukurtintaj, y cuando terminó, Yachachik Alin Yachaykuna Mastariscayan Manta, la profesora, por los buenos conocimientos que ha brindado, Anchata Hatuncha. ¿Ya? Le engrandeció, le felicitó. Hasta Banca, Kai, Sasa Chacuica, y Mainata, Ati Paida, Atskaman. Dice, más aún, del
la dificultad que pudo superar. Entonces, la última parte del texto, ¿qué más nos dice? Mirad, entendiendo bien el texto, va a decir, Chay punchaumanta pacha, desde ese día, Luisca, alguien, ¿ya? Yachachita, yachas. Aprendió, en este caso, se dio cuenta de un consejo y dice, Yankaeka mana yachayajatipaylachu. Hacer nuestros trabajos no es solo conocimiento. Hasta banca y machos jamonapa, runaka, ¿ya? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos decir? Un ratito, por favor, ¿eh? Aló. Profesora, estamos en clase ya, profesora. Es que se ha llenado la sala. Es el tema, por eso digo que tiene que entrar hasta 8:10 cuando mucho. La profesora, síganos por Facebook, por YouTube o por TikTok, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, estimados, ¿ya? Runaka, ya, por ejemplo, Runaka, ¿qué podemos decir prevenido? Aquí falta una palabrita, de estamos elaborando el texto, para Yuya y, a ver, Ñaupa, Imamapas, Runaka y Mamapas, Ñauparinan, ¿ya? Ima, Mampas, Ñaupa, Rinan. Debemos estar antes. Entonces, ese es el texto, estimados amigos. Ya, y se dan cuenta el texto, si lo ponemos en tamaño 12, ya, en tamaño 12, el texto es una carita y está de acuerdo a lo que nos va a pedir el ministro. Ya. Ahora, en el cuadro que nos pide el ministerio, estimados amigos, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta, ¿ya? ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? Primero dice que nosotros debemos aprender, estimados amigos, en el primer caso, el primer criterio que nos van a evaluar es identificar, ¿qué cosa? Información explícita en una anécdota. Información explícita. Y todos creo que somos docentes, entonces conocemos cómo podemos encontrar una información explícita. Es algo sencillo. La información que realmente se encuentra en el texto. Literalmente yo voy a encontrar en el texto. No voy a tener problemas, estimados amigos, al momento de, en este caso, si me planteo una pregunta, o sea, cuando yo lo explícita, lo encontramos ¿dónde? En el texto. Ahí lo vamos a encontrar. ¿Me entienden? Ahí lo vamos a encontrar. Entonces, miren, hemos planteado 4 preguntas muy interesantes. Estas 4 preguntas, estimados amigos, vienen desde lo más básico hasta lo más, que podemos decir, un poco más avanzado, ¿eh? Por ejemplo, la primera pregunta dice, del nivel literal, para poder identificar, en este caso, yo les sugiero que subrayen pues las ideas principales. Ya cuando pasa el hecho, Piracha y Punchao ha sido un hecho muy importante que había pasado, ¿ya? Que dice que Chay y Punchao, ¿qué iban a hacer? ¿Ya? ¿Quiénes Tajamanta? Le iban a exponer, ¿ya? Esa es la idea principal. ¿Qué iban a hacer? Que los estudiantes del grado iban a exponer un texto. Y en eso, Luis Cascaran, Paimi y Achay, hablamos de Luis. ¿Ya? Ahora, sería bonito, más fácil, muchas veces en este caso, por ejemplo, un anécdota, más todo un relato que siempre va a tener una estructura, como te digo, no va a tener una idea tan principal de un hecho que suceda pues en la primera parte. Solo nos está dando en esta primera parte, ¿qué cosa? La introducción del texto. ¿De qué está hablando el texto?
Y mamantan remari shangay pique yapa. Solo nos está dando el contexto. ¿Se dan cuenta? Ahora, teniendo el contexto, en esta segunda parte vamos a encontrar los hechos más trascendentes, más importantes que podemos encontrar. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver aquí. A ver, por ejemplo, ¿qué ha pasado en la segunda parte? ¿Qué ha pasado? Mira, encontramos lo siguiente, ¿ya? Que estaba tan asustado, mira, y ya manada fue más tarde no llegamos parte, hinata. Yang en ninguna tajabrete manjari gusta, o se beniscata o así, compararemos. Esta parte nos dice que una parte muy interesante que se olvidó de qué, de el USB El USB. que donde tenía su trabajo. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Mire, ya vamos a aumentar el tamaño para que todos vean. A veces los que están viendo por texto un poquito sufren. ¿Ya? Aquí está. Fíjense, estimados. Estoy poniendo que en la segunda parte habla de los hechos que vendrían a ser en este caso el desarrollo, el nudo, el momento central. ¿Qué es lo que realmente pasa? Y aquí está, mira, si hacen una palabra manacascacho y macho se la tampa. Manayata, cascacho, yapa o atempe, yapa no atempe, comparemos. Luego nos dice, chaida riguspa, ana ya chaymasin, ya piscata, riguspa, achuyus palak, miscata hewarista, internet junta, ya te digo una tamana, ya te chayaramos aquí, más cana. O sea, te das cuenta, todos los hechos principales están pasando aquí. Luego, otro aspecto. Tenemos aquí. Luis Kayana Painin, Tanja, Tanja Kusina, Kayama, Yanka Santa, Hukmanta, Roraita, Jagarista, y Achacha. Chayaspa, Haikumuska. Luis Patakan, Yapangumanta, Yachay, más arista, ya, Yachayta, más arista, Ñaupasta, Jagarista. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que el grupo de Luis empezó con el primero. Y en la maldición de las papas mana, Katataspa, hasta Wasimpi, Yantas Fanta Yuyarispa, Yache más incuna Yana Bainimuima, Alinta de Meita, Hayaris. Luego nos dice, tú compintas, Yache Alin, Yache con una más Alexan Manta, podemos decir ya, más Alexan Manta, ¿qué dice? Anjata, Hatunjat. Hasta Wanka, Kaisa se cuida y menata, Atipaita, hasta. ¿Ya? Entonces, el desenlace, ¿qué ha pasado? Aquí está pues la última parte, que dice, todo contenta. ¿Qué pasó? Mira, fíjate. Aquí podemos poner. ¿Cuándo terminó la última parte? Entonces, tenemos tres partes muy importantes que debemos entender. Primero, que es la introducción, que nos da a conocer dónde suceden los hechos, quiénes son los que participan, cuál es el entorno. Luego pasamos a los hechos principales, qué es lo que ha pasado con Luis, qué es lo que ha pasado con Ana. Luego, al final tenemos, aparte, como un cierre de nuestro texto, el desenlace o final, ¿en qué termina? Todo tiempo, ya chay ali, ya chay kuna mata, estamos anjata katunjas. Hasta banca kaisa se cuida inmediata atipai, está acción. Ahora, un llamat baca lista, alinta, ¿ya? Ahora, hasta aquí es el desenlace. Luego tenemos, según la parte, que en la anécdota de veces suele ir, pues, una reflexión final, una moraleja. Jai un llamat baca lista, alin ya chaita ya. Aprende un concepto. ¿Cuál? Yang mana ya chaita de bailar. Y este es el mensaje que nos da. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos de nuestro texto, estimados amigos, ¿qué nos toca trabajar? La primera pregunta, ¿ya?
Ima punchautas kay willakuy, una punchaupitas kay willakuy aparikulhan, ¿en qué día se llevó? Y la punchaita. Ima punchaupit, esto, por ejemplo, es una pregunta totalmente literal. ¿Dónde lo van a encontrar? En la primera parte. Mira, en la primerita nomás encuentro. Lunes un chat. ¿Ya? A ver, ya vamos a poner una parte en texto, bro. Un momentito, por favor, ¿ya? Un chiquillo, vas a chingar, ¿vale? Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito, un momentito. Ya está, aquí está, mira. Quillachay, punto. Quillachay puncho. ¿No es cierto? Entonces, aquí es el primer punto. ¿Cuándo ha sucedido el hecho? Quillachay, punto. El día lunes. Es lo que nos da a entender. ¿Ya? Quillachay, punto. ¿Qué es ahora? Quillachay, punto. El día lunes. Ahora, entonces mi respuesta sería, Ima punchaupita, podemos decir, Kay willakuy aparikulhan. Ojo, cuando nos pide eso, estimados amigos, también otra de las recomendaciones para todos. Una de las recomendaciones muy interesantes, ¿ya? Es cuando a mí me preguntan con el sufijo pi, Ima punchai pi, ¿ya? Mi respuesta va a ser siempre con el sufijo pi. Por ejemplo, Luis, ñaupa, manta, pacha, llank'ayniyta rurasqata, imatata, ahorita no jugué. Iba punchaupita. Mira, mi respuesta va a ser, Quillachay, Punchaypi. chaupi. Ya. Ima punchaupi. Quillachay, punchaupi. Siempre van a encontrarse con la respuesta, en este caso, siempre utilizando el... Por eso les digo, para nosotros entender un poquito más el texto, estimados amigos, ¿ya? La idea es lo siguiente. Siempre, la pregunta tiene la mayor carga de la respuesta cuando son preguntas literales. Aquí ya te está dando una idea, que tu respuesta tiene que ser con el sufijo pi. ¿Ya? Ahora, ya tengo mi respuesta. Quillachay, punchaupi, aparikulhan. Ya tengo una respuesta. Ahora, un poquito más vamos a subirlo de nivel porque esto está muy sencillo. ¿Ya? La respuesta como para nivel primario. Y la segunda es un poco más elevadita. ¿Ya? Mira, dice. Luis. Ya, Luispa, ñawpaqmanta pacha llank'ayniyta rurasqata, imataq rurasqata, imataq hawarichin, ¿estaría bien o no? Luispa, ñawpaqmanta pacha llank'ayniyta rurasqata, imataq hawarichin. ¿Qué significa eso? Luispa de Luis, ñawpaqmanta, desde antes, ya desde más antes, llank'ayniyta preparó, ¿ya? ¿Qué cosa? Su exposición que demuestra, ¿ya? Que Luis ha preparado desde más antes su exposición. Y está también en el texto. ¿Qué es lo que demuestra? Y mata Jawarichi. Este Jawarichi que vamos a poner aquí es lo siguiente. Mira, ya vamos a poner aquí. Demostrar. Nos está pidiendo que demuestra, ¿ya? Que Luis ha estado preparándose desde más antes para su exposición. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, fíjense. Mira, está en el texto. Veamos. Está en el texto. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Ya? Y aquí abajito vamos a encontrar, estimados amigos, ¿ya? Nuestra respuesta.
que demuestra que Luis estaba preparado. Aquí dice. Manara paiman yachayni mastarinancha muchkaraña, hinaspa llank'ayninkunata hawritin mancharipus, usibinisqata wasinpi huqanamus, tiyastan amparapi mana gastachu, imachus qillqaspanpas mana gastachu, llapanta wasinpi huqarapus, chayta rikuspa ana yachamasin llakisqata rikuspa achuyuspa laptunisqata hawarisqa, chayninta internet junta, yachaykunata manaraq yachachiq, ¿ya? Ahora, Luis Tayana Painio, ancha tañancha gusto, y nato, Jairama Yangas Santa, Kukmanta, Ruraita, Jayarit. Este llega a Luis Kaka, digamos, Santa, la Pangumanta, ya chay, más arispa, ñaupasta, Jayarit. Ya chay, arispa, ñaupasta, Jayarit. ¿Ya? Hina, mancharispaña kaspapas, mana katataspa hasta banca, wasimpi llankasqanta yarispa, yachayninkuna, yanapayniyman allinta rimayta qallarispa. Mira, ¿qué es lo que demostraba que Luis estaba preparado? Aquí está. ¿Qué cosa? Que Luis, ¿no dice? Ya wasimpi llankasqanta yarispa, ¿ya? Yachay más ninguna villana allinta rimayta qallarispa. Entonces mi respuesta sería, ¿qué es lo que demuestra que Luis realmente estaba preparado? Y aquí pongo, ¿ya? Luis mana manchakuspa allinta rima rispa. Esto es lo que demuestra que Luis estaba preparado. Un poquito más complicadito la pregunta, pero veamos, está un poco más inferencial, ¿eh? Veamos eso. ¿Ya? Pero en este primer caso sí es totalmente diferente. A ver, la pregunta 3, veamos. Luis, ¿y me mandó Llank'ayninta rurarqan? ¿De qué tema ha hecho Luis su trabajo? Profesor, disculpe que le interrumpa. Esa palabra, manchas, ¿es con S o así siempre queda esa? Manchacus. Ya, esa es Ya, una X. ok. Gracias, ¿Ya? profesor. Ahora, ya, muy bien. La pregunta 3, ¿qué dice? Luis y Mamanta Llank'ayninta rurarqan. A ver, Luis y Mamanta Llank'ayninta rurarqan. ¿De qué? ¿De qué tema? Y eso lo encuentran aquí primerito. Mira, dice, purum, baram. Aquí se dice. Sapa punchawmi payqa allinta Pachamama qawarinamanta llankasqa. ¿Imamanta llankasqa? Pachamama qawarinamanta. Esta sería la respuesta. ¿Imamanta Luis llankasqa? Y pongo aquí. Pachamama qawarinamanta. Ya está. Aquí está mi respuesta. O sea, esa es la respuesta que tienen. Del cuidado de la tierra, ¿ya? Del medio ambiente o de la, no, en este caso del medio ambiente, ¿ya? Entonces también es literal, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta, que también es literal. Yachachik manara, ¿ya? Manara, seamos captin, y matatar, Ana rurarqan. ¿Qué hizo Ana antes que llegue la profesora? Y otra vez nos enfrentamos a una pregunta totalmente literal. ¿Qué hizo Ana? Y vas al texto y aquí dice, mira, Ana, ya se imagen, ya está recosta. ¿Qué dice? Achuyos falafel niscata hayores, kaininta, internet, o conta, ¿qué cosa iba a hacer? ¿Ya? Internet okunta, yanchaykunata manaraq yachachishayamchatin, masca, nada. Esta sería mi respuesta. Entonces, mis estimados amigos, cuando hablo de nivel literal, creo que la mayoría
entendemos que en nivel literal todas las respuestas lo vamos a encontrar en el texto. Fíjense, puede ser fechas, ¿ya? Puede ser acciones que ha realizado, en este caso, una persona, o también puede hablar pita, hanari, karja, o pita, por ejemplo, pueden plantear una pregunta, ¿eh? Aquí puedo plantear y decir algo más sencillo. ¿Ya? Un momentito. ¿Y cómo sería esta preguntita? ¿Ya? Y puedo decir, pita, Luisa, Yana, Parja. Mira, pita, Luisa, Yana, Parja. Es otra pregunta de nivel, en este caso, literal. ¿Quién ayudó a Luis? Y pongo aquí. Luisa, ¿ya? Pita, Yana, Parja. Ana, ¿ya? Ana, Yana, Parja. Ya está. Luisa, Ana, Yana, Parja. Esa sería mi respuesta. Estimados amigos, entonces, miren. El nivel literal, la mayoría, pues, vamos a lograr obtener un buen nivel en el caso del nivel literal, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos pide el ministerio, es identificar información explícita en una anécdota. Eso debemos conocer. Y creo que ya hemos hecho. Y aquí les estoy dejando algunas respuestas que están en el texto. ¿Entendido? Ahora, a partir de eso ya pues pasamos al nivel inferencial. ¿Cuál es el nivel de inferencia? ¿Qué nos pide en este caso el nivel inferencial? Y matas mañana no manjikta, el nivel inferencial de happy, ¿ya? Aparte de eso, estimados amigos, antes de pasarme, ¿qué más nos pide? Que aparte de identificar nosotros una información explícita, debemos reconocer detalles específicos en una anécdota. ¿Ya? Detalles específicos. En los detalles específicos, ¿ya? Está pues las fechas, nombres, personajes, acciones importantes que han ocurrido. Entonces, estos dos criterios hay que tener en cuenta, estimados amigos. Es lo que nos está pidiendo el ministerio. ¿Ya? Kaitaya, alinda no canche, ¿me entienden? ¿Ya? Aquí está el texto, estimados amigos. Hemos leído ya el texto. ¿Es cierto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar al nivel inferencial. ¿Qué nos pide en el nivel inferencial el ministerio? Y matata no vas mañana nivel inferencial ni happy, inferir, deducir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como ya lo he indicado, deducir todo de acuerdo al texto. Pero hay algo que nos pide el ministerio. Cuando hablamos del nivel inferencial, estimados amigos, nos dice, ¿ya? Nos pide deducir, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a deducir? Relaciones de causa y efecto, ¿ya? En la anécdota. Entonces, ¿qué habrá causado para que Luis se haya olvidado? ¿Ya? ¿O qué habrá causado? ¿Cuál habrá sido la causa para que Ana pueda prestarle su laptop a Luis? ¿Ya? Entonces, para eso hay una pregunta muy interesante que en el nivel inferencial, un término que nos va a ayudar es el imanapinta. ¿Ya? Esta palabrita, estimados amigos, hay que tener en cuenta bastante, ¿eh? El imanapinta. ¿Qué es el imanapinta? El imanapinta, ¿ya?
viene a ser, pues, la expresión ¿por qué? O simplemente este imanafti, estimados amigos, antes de que te diga por qué, proviene de dos vocablos, ¿ya? ¿Cuáles son los dos vocablos? Y si se han dado cuenta, en muchos textos vas a encontrar el tag. Muchas veces este tag que estoy poniendo funciona como un validador, ¿ya? Imanafti, ¿qué es imanafti? Imanafti normalmente es, en este caso, estimados amigos, ¿por qué? ¿Ya? Ahora izquierda. Imanaftin normalmente se suele decir como ¿por qué? Imanaftin, ¿por qué? ¿Te das cuenta? Para plantear una pregunta. ¿Por qué? Ahora, si tú le agregas a esto el tag realmente, amigos, se traduce como y. Y entonces, cuando nosotros hablamos de la expresión aquí abajo, ima, na, tintas, estamos hablando de la pregunta siguiente. ¿Y por qué? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo respondo a esta pregunta? Si me dan esta idea, imana, tintas, ¿ya? Mira, fíjense. Ya les he desglosado de dónde viene este vocablo. Viene del imanaftin más el tag, que sería imanaftinta. ¿Y por qué? Entonces, nos dice la pregunta de inferencia. ¿Y por qué imanaftinta? ¿Qué más nos dice? Luis ancha la pista cascada. ¿Por qué Luis estaba bien preocupado? Si te has dado cuenta, en esta pregunta ya no vas a encontrar directamente la respuesta en el texto. ¿Por qué Luis estaba preocupado? Ahora, aquí te voy a dejar recursos, estimados amigos. Recursos, para que no te equivoques. Cuando a mí, estimados amigos, me preguntan, ¿iban a pintar? ¿Ya? Tengo dos opciones. ¿Ya? Si te preguntan, ¿ya? Preguntan con el, entre comillas, iman naptin, entonces, pongo aquí, entonces, tu respuesta será con el ima rey ku chus. ¿Ya? Un consejito nomás que les doy. Si a mí me van a preguntar con el ima rey ku chus, ima rey ku chus, pues comer, ¿ya? Entonces, puede pasar eso. Ahora, otra manera de responder. Si te preguntan, ya mira, fíjate, con el imanaftin, entonces tu respuesta, ya, puede ser, ya, puede ser utilizando el sufijo, entre comillas, raiku. ¿Qué es el sufijo raiku? Este sufijo raiku lo pongo, digo que se traduce al castellano como la causal o la consecuencia de algo. Por ejemplo, me dice, emanaftin, puedo utilizar el raiku, que puede traducir como por. Pero ¿cómo funciona eso? Cuando tú le dices a una persona, por ejemplo, ham raiku, ham raiku, por ti. ¿O cuántas veces tú no hiciste una acción por alguien? Entonces puedes poner, por ejemplo, aquí vamos a poner handbrake, ¿ya? Por ti. En algunos casos puedes poner, por ejemplo, mikuna raiko. ¿Qué estoy diciendo? Por comida. Entonces hay opciones en las que tú vas a responder a eso.
Emanaste en Kusesku Kashanki. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿emanaste en tu Kusesku Kashanki? Aquí, mira, ya, la pregunta. Imanaptin Kusisha Kashanki. Esa es la pregunta. ¿Por qué estás feliz? Y la respuesta podría ser, tú, susjai, ¿ya? Tú susjairei. Podemos utilizar. Tú susjairei, porque bailé. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Tú susjairei. ¿Por qué? Bailé. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, podemos utilizar así, estimados amigos. Emanaste. Tú susjairei. Utilizando este raiku como la consecuencia de algo. ¿No es cierto? Emanate en cualquier presente, entonces seré. Emanate en un guiar a WhatsApp, pues. Entonces, la pregunta aquí es, mira, emanate en la que está cascará, puedo obtener dos respuestas. Imarai, kuchus, mana, USB, nishata, apa, ha, chu. Ahora, puede ser una respuesta. La segunda podría ser de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cómo puede ser la segunda respuesta? De la siguiente manera. Mana, USB, nitsa, apasan, ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar estas dos respuestas para que puedan darle, en este caso, para dar una buena respuesta. En merengue semana, o se me dice apastacho. O simplemente aquí puedes combinar con él, apastan, ya está. Entonces, puedes poner, ¿me entiendes? ¿Ya? También puedes poner el raiku separado. Vamos a explicar una clase del uso del raiku muy importante, porque necesitamos un poquito conocer, porque este es un causal muy interesante, estimados amigos, que vamos a hacer un repaso exclusivo para esto, ¿ya? Entonces, mira. Imana vamos a ver a pasar, mana usa a pasar, o sea, puedes utilizar ese tipo de imanaptin, ¿ya? ¿Por qué? Ahora, Luis, que esta se puede explicar y cuesta imatata hawarichiran. Mira, ¿qué es lo que ha demostrado Luis encontrándose en esta dificultad? Imatampai hawarichiran. ¿Cómo se ha comportado Luis? ¿Ya? ¿Sintió miedo? A ver. Mira, una de las cositas que podríamos encontrar en el texto es que Luis, ¿qué cosa ha hecho? Ha trabajado, o Luis, demuestra una solidaridad que puede existir en el salón, porque Ana se le acercó y le dijo, oye, te presto mi laptop para que busques información. También ha mostrado que hay que estar preparado siempre, porque Luis demuestra a una persona que de tanto miedo ha podido manejar sus emociones y solucionar sus problemas. Entonces, Luis, ¿qué hizo? ¿Qué ha demostrado? Luis, Sasa, Chakuipi, ¿ya? Tarikuspa, ¿qué nos ha demostrado? A ver, Luis, Chakuipi, Tarikuspa, ha demostrado, ¿ya? Vamos a poner esto, mira, una cosita más, estimados amigos. Mira, yo puedo utilizar lo mismo de esta pregunta, las mismas palabras. Dice Luis, Tasa Chacuy, Taricuspa. Y puedo hasta utilizar el Hawa, Richi,
Demostró. Pero el único elemento que yo debo tener en cuenta es este. El imatata es el recurso que voy a cambiar. Muchas veces, en el quechua mismo, encuentras preguntas que solo necesitan este espacio que en vez de cambiar para dar una respuesta. ¿Ya? Porque todo lo demás es copia y pega de la pregunta. Mira, Luis Kaisas, Reviptare Kuspa, Imatata Javarichiran, Luis Kaisas, Reviptare Kuspa, Javarichiran. Pero el imatata nomás es el recurso que nosotros tenemos que descubrir. ¿Ya? Entonces hay que ser precavidos, hay que ser responsables. ¿Qué es lo que ha mostrado Luis encontrándose en este problema? Y matan, a ver, ¿qué nos explica? ¿Y qué es lo que demuestra Luis? ¿Ya? Voy a hacer, lo que está en verdecito es la idea. Yachay, Matikunawan, Yana, Pana, Uspa, Yam, Aita, Hawarichira. Aquí están. Lo que yo he copiado de arriba es todo lo que está en azul. Y este verdecito que puse en matata, solo he dicho Yache y Matikunawan, Yana, Pana, Uspa, Yam, Aita, Hawarichira. Nos ha demostrado el trabajo en equipo y compañerismo. Ya está. Entonces, se dan cuenta, estimados amigos. La idea, cuando hablamos de este tipo de preguntas, es que, ojo, para todos, ¿ya? En la mayoría de los casos, estimados amigos, cuando nos encontramos con una tercera persona, por ejemplo, en este caso, Luis representa a una tercera persona, siempre, estimados amigos, la pregunta va a ir en la respuesta. Un único elemento que va a cambiar es el recurso que me pide. Y matata, ¿qué cosa? Es lo único que yo debo tener en cuenta. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Cambiar. ¿Me entiendes? Ese es el puntito nomás que me pide cambiar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, por ejemplo, Ana. Mira, otra pregunta. Ana, estamos hablando ¿de quién? De una tercera persona. Ella. Y nos dice, Mana Luisa Yanapan, Machu Karhan, Chairi, y Matata Kaiwilla Kuipa, Tukuin, Imainata Kaiwilla Kuipa, Imainata Kaiwilla Kuipa, Tukuin Gama Karhan. Mira, fíjense, estoy hablando de Ana. O, como les dije, yo puedo copiar todo esto. ¿Ya? Aquí hay una preguntita. Mira, imagina. O sea, en todo este grupo de texto, yo lo único que debo identificar es el pronombre interrogativo. Imagina. Y si te das cuenta, estimados amigos, en todo el proceso de aprendizaje que hemos tenido durante todos estos meses, ahí en el segundo y tercer libro, hemos aprendido todo lo que es pronombres interrogativos. Y si se dan cuenta, eso es vital. No dice, miren, Ana, Manalista y Ana, con Machu Picchu, Chairi, Imainata, Kaiwila Kuipa, Tokukuinga Makarhan. Mira, yo puedo copiar lo mismo para mi respuesta. ¿Ya? Porque a veces hay que ser más, en este caso, hábiles con todo eso. Copio mi respuesta, ¿ya? Mira, fíjate. Y solo la palabrita, y matata, con verdecito lo selecciono, aquí chayaja. Vamos a poner, no le, ¿ya? La mananita lo vamos a buscar en chayaja. Otra cosita. Recursos muy importantes, ¿ya? Cuando, mira, estoy poniendo aquí, ¿ya? Cuando la
pregunta utiliza el conector, entre comillas, Chairi, ¿qué pasó? Dice, Chairi, ¿y qué pasó? Entonces, la respuesta será ¿con quién? ¿Ya? La respuesta será con el famoso Chairi. ¿Ya? Recuerden eso. Mira, si yo encuentro en una expresión el Chairi, ¿y qué pasó? Y Chairi, Chairi significa pues, ¿y qué pasó? Luego, Chairi, ¿y qué pasó? Ya voy a poner esto entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, para que entienda. ¿Y qué pasó? Eso sería en este caso, mi expresión es, ¿y qué pasó? Chairi. Significa eso, pues, ¿ya? ¿Y qué pasó? Entonces la respuesta será con él. Entonces, mira, aquí arriba, regresando, encontramos el Chairi. Nada más, le estoy dando algunas ideas. ¿Ya? Chairi. Y yo voy a responder con él. Nada más. Ahora, si te has dado cuenta, ¿qué es lo que vamos a entender? Nos dice, mira, Ana, Mana Luisa y Ana Pamachu Caja, Chaija, Kaihuyacuipa Tucuini, Karma Casa. ¿Cómo hubiera sido el final de esta historia? ¿Hubiera sido bonito, feo, malo? ¿Cuyay? ¿Hubiera sido triste? Y esa palabrita nomás, yo puedo cambiar. ¿Ya? Puede ser. Yakikuy, que Huyacuipa Tucuini, Karma. ¿Qué es Yakikuy? Hubiera terminado en una preocupación, una decepción, algo así. O sea, hay términos en el caso de que cuando preguntas para la tercera persona, suele ser la misma que la pregunta, solo cambiamos unas cuantas palabras. ¿Cuál es el elemento que cambia? Solo debemos cambiar el pronombre interrogado. Imagina, ¿cómo? Imagínate, ¿y cómo hubiera sido? Si en el texto encuentras cómo ha sido el final de esta historia, mira, encuentras, dices que Luis ha terminado, aquí dice, mira, aquí está, mira. Tú contentas, ya chaches, alguien ya llega una más persona, anjata, atuncha. La felicidad. Entonces, con esto yo me puedo guiar y puedo decir, ¿ya? Mira, Ana, Mana Luisa y Ana Pamachu Carrancheja, ¿ya? Luis, puedo poner, Luis, Mana, Hatun, Hachu, Kanma, Cámara, ¿ya? Podría ser Luis. Kama, Cámara, ya está. Y puedo poner Ana, Mana Luisa y Ana Pamachu Carrancheja, Luis, Mana, Hatun, Chasachu, Kanma, Cámara. Y la mayor parte del texto, la mayor parte de la respuesta, ¿se han dado cuenta? Nos los hemos llevado de la pregunta que nos han planteado. Es la idea. Siempre os va a pasar eso en las terceras personas, estimados amigos. Eso hay que tener en cuenta. En la tercera persona suele pasar eso. ¿Ya? Ya tenemos el nivel inferencia. Es que a veces en el nivel de inferencia, estimados amigos, va a depender mucho también de cómo ustedes, de la manera de pensar de cada uno de ustedes. Tenemos una prueba, no, el día de miércoles o jueves vamos a compartir la prueba del año pasado, ¿ya? Vemos, si se han dado cuenta, estimados amigos, no es pruebas. A veces hasta yo mismo tengo miedo de publicarlo porque no sé, pues, si en realidad habrá pasado con las pruebas. No nos dan a hacer, ¿ya? Pero vamos a resolver unas preguntitas, ¿ya? Entonces, mira,
tenemos esa iglesia, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ¿qué me dice? Frente a los problemas, miércoles, por favor, sobreponer, ¿ya? Está bien, sobreponer frente a los problemas. Muy bien, estimados amigos. Ahora ya tenemos algunas ideas, ya les he dado de cómo responder a cada de las preguntas. En el nivel inferencial solo nos piden un criterio, deducir la causa y efecto, ¿ya?, de la historia en la anécdota. ¿Cuál es la causa y el efecto? ¿Qué hubiera pasado? Mira, estoy siendo bien claro, estimados amigos. ¿Qué hubiera pasado? Es lo que nos pide, ¿ya? ¿Cuál hubiera sido? ¿Qué efecto hubiéramos tenido? O sea, siempre va a ser causa o efecto, ¿ya? Entonces, mire, si te das cuenta de la pregunta 8, dice, si Ana no hubiera ayudado a Luis, ¿qué hubiera pasado? Mira, Ana no ayudado a Luis, ¿qué hubiera pasado? Causa, efecto, ¿ya? Luis, ¿has repetido cosas? How it changes? Luis, al encontrarse en dificultad, ¿qué nos demuestra? ¿Cuál es el efecto de que se haya encontrado en dificultad? Y el otro, en relación a Luis Ángel, ¿cuál ha sido la causa para que Luis esté tan preocupado? Mira, entonces, estimados amigos, eso deben entender. Creo que el ministerio no por eso ha publicado una norma, un cuadro de rúbrica donde nos da esos, los criterios de evaluación. ¿Ya? Ahora, ya les he dado aquí también algunos recursos que deben tener en cuenta. Ténganlo, estudienlo. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, vamos a terminar con el reflexivo. El reflexivo, saben que en la mayoría de los casos después el punto saber. ¿Qué nos pide en este nivel el ministerio? Y no como vas a manejar, ¿ya? Nos dice lo siguiente, que según el ministerio va, en este caso, el criterio es que evalúa el mensaje, ¿ya? ¿Qué más? Y los valores presentes en la anécdota. Entonces, ¿qué valores presentes en la anécdota vamos a encontrar? ¿Ya? Evalúa. ¿Ya? Vamos a poder corregir en español, ¿ya? Ya. Entonces, mira, tenemos, evalúa el mensaje y los valores. Valores. ¿Cómo se dice valores en quechua? Por ejemplo, valores más que todo es como alincausaíba, rimaicuna, ¿ya? Alincausaicuna, algo así, ¿eh? Como valores como qué mensajes o qué valores, qué... Y mata que alincausaicuna magaía chichipi podría ser, ¿eh? Entonces, vamos a ver. Ana, y matata hawari kizungi que la umesata mañas manta, nos está diciendo, Ana, ¿qué valor te demuestra el prestar la laptop? Solidaridad, ¿cómo se diría en quechua? Otro valor, empatía. Si tú no, en este caso, estimado amigo, una palabra, una descripción en el quechua como empatía, ¿ya? ¿Qué podemos decir? Un poquito ir al concepto y decir, a ver, ¿qué sería solidaridad de empatía? ¿Ya? Puedo decir lo siguiente. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Si me está pidiendo en el nivel reflexivo, ¿qué es lo que me demuestra? ¿Ya? Y las preguntas, estimados amigos, están de acuerdo a lo que el ministerio nos pide. ¿Ya? No me estoy inventando. Y este tipo de preguntas también está de acuerdo al ministerio, ¿ya? O sea, estamos viendo si puede venir este tipo de preguntas.
Entonces, Ana, ¿hemos ahorita que la pones a mañana san manda? Calidades de empatía. Corona, ¿ya? Imachus, Yakimpi, Tarikus Hamta, Nyuhanchik, Paijina, Yuyaichanan. Estoy poniendo una idea, ¿eh? Corona, ibas Yakipi, Tarikun Macheja, ¿ya? Tarikun Man, Cheja, Paijina, Yuyaichanan. Estoy diciendo, Corona, si un hombre se encuentra, este Cheja, estimados amigos, es un causal, conector causal, ya una condicional más que digo, ya, condicional. El Cheja es lo siguiente, se traduce al causal, al condicional, sí, y luego diría después, en todo, ¿ya? Entonces, este causal, ¿ya? ¿Qué dice? Ocronar, y machos, y aquí vi, Tarikuman Cheja, Paijina, Yuyechenach. Pensemos como esa persona que se encuentra en problemas, ¿ya? Para entender ese cosa. Podría ser un concepto de empatía en quechua, porque realmente no encontramos pues empatía en quechua. Solidaridad, fácil. Ñuhanchik, Cuyapaye. ya Ñuhanchik, Yana, Pa, Ya, Kunan, Chik. O simplemente como Ya, chache. Donata, muy bien Twitter. Kuya, Pa, Ya, Nan, Chik. Ya está. Adelante. ¿Quién está hablando? Vamos. Si nos van a aportar ideas, genial. ¿Ya? Ya, chachi, una consultita. Adelante. Ese es el término imachus con otra palabrita, ¿con qué puedo reemplazar? Tipo A ver, sinónimo, vamos ¿me a podría poner. decir? Podemos poner lo siguiente, ¿eh? Sichus. Sichus, o con la guita de kuncheja. Mira, de kuncheja. Paikina, Yuyam Jananchik. Inaspa. Yana. Pa. Nanchik. Ya está. Empatía. Sichus, con la guita de kuncheja. Si no quieres poner Yakipi, puedes poner Sasachay, dificultad, problema, ¿ya? Entonces pongo, Sichus, Corona, Sasachay, Vitari con Chayja, Paijina, Yuyechanach, Inaspa, Yana Panach. Empatía. Mira, nosotros ha salido una idea clara de esto. ¿Me entiendes? ¿No? Ahora, Rovanchik. Runak, Unata, Sasa Chaipi, Tari Kotinko, Yana, Pa, Nacho. Ya está. Yana con Nacho. Entonces, realmente, solidaridad, valores, derechos, no vamos a encontrar una descripción directa de una palabrita en el techo. ¿Ya? No es como tú dices, abre valores en inglés. Hay una palabra que lo describe. Empatía también. Estos son valores que realmente se practicaban en la antigüedad, pero no lo conocían con ese nombre. Más que todo, por ejemplo, como los lugares, como conozco Antamazanahuasi, Cuñunahuasi, siempre estaban, en este caso, siempre se le ponían nombres de acuerdo a la función que cumplían. En este caso estamos poniendo la función o el concepto de lo que podría ser empatía. Entonces, eso es lo que estamos poniendo. ¿Entiendes? Ellos no
dichos. Si en una persona se encuentra en dificultades, en problemas, hay que nadie debemos conocer como él y ayudar. ¿Ya? Ronata, cuya vayan ancha. Tenemos que ser empáticos también, ¿eh? Cuya vayan ancha. ¿Ya? Entonces, chaifa es una condicional. ¿Ya? Por ejemplo, como un ejemplito, ¿ya? Muna kunki, chaifa, se llama, ¿qué cosa? Pampachi. Estoy dando una condicional. Muna kunki, ama. Y el chaifa sería, si amas, empezando aquí, si amas, pampachi, perdón. Es la misma idea que estamos siguiendo. Mona kunki chaifa, pampachi. O cuando tú condicionas a tu hijo, pues, mi kunki chaiha uk, ya. Es decir, si comes, entonces puedes. O sea, el chaiha es sí, entonces. ¿Me entiendes? Entonces, esa misma idea estamos poniendo aquí. Si tus cobronas aceptan que un chaiha, paijina y echanan chisinas, payana panas. ¿Ya? Es la pregunta. Por eso es importante, estimados Disculpa, amigos, que profesor. ya, adelante, Disculpa, adelante. profesor. Pampachay, ¿qué significa? Pampachay. Perdonar, perdonar. Ah, ya, ¿Ya? gracias. Hoy, estimados amigos, es importante que entre en relación, me dicen, profesor, pásame tu material nomás. Yo les digo, ya te voy a pasar, pero no. ¿Ya? Ya, mira, otro. Nos dice la pregunta. Y Maya Chachita, Kasay, Yachay, Kasay, Kimangina, Kay, Yapuy, Yacha, Yachachi, ¿ya? Mira, puedo poner lo siguiente. Yachachi, Kasay, Kimangina, Ima Yachachita, de acuerdo a lo que es profesor, Ima Yachachita, que Yapuy, Yachachi. Pero aquí nos está pidiendo un aspecto muy importante. ¿Cuál es ese aspecto importante que nos está pidiendo? De acuerdo al punto de vista como docente. Entonces, aquí, yachachaskas kaiki manjina, de acuerdo al que es profesor. Y mayachida kai yakui, yachi. ¿Quién nos enseña? A ver, ¿quién nos puede enseñar como docentes este texto? Como docente a mí me ha enseñado que debo ser más comprensible con los estudiantes porque no sabemos de qué tipo de hogares o con qué problemas hay. Entonces podríamos decir, mira, tú esto mismo copias para la respuesta y mira, ya chachis kashay, ya no es kastaikima, sino kashayman china, ¿de acuerdo? ¿Sí, profesor? ¿Ya? ¿Qué nos dice? Ya chachis kashay, imagina, con la misma coma dice, yacha hikuna, y maimana, tasa, cha, kuy, niyo, kamun, ko. Inaspa, ya, nyuha, ya me pane. Ya, dice, ya te checaste, imagina, ya te checo ni mana, tasa, kuy, niyo, kamun, inaspa, nyuha, ya me pane. Chaita, ya chachio. Chaita, ya cha, chi, bueno, eso me dice, podría ser. ¿No es cierto? Entonces, mira, estimados amigos, te das cuenta, de acuerdo a lo que responde. Esto va a variar, pero importante, estimados amigos, ¿ya?
los textos en todos los casos que estamos haciendo. ¿Ya? Estamos respetando nuestras normas gramaticales. Siempre al final el verbo. Eso tiene que ser del ley. ¿Ya? Entonces, aquí, ya cheche, me enseño. Al verbo también al final. ¿Ya? ¿Cuál es el elemento que ha agregado? Es este. ¿Ya? ¿Qué dice este? ¿Ya? Nos dicen, ya chachapona, y me mandas los especies pamu, inasta, ñuja, y anapane. Cheita, y achache. Eso me, ¿ya? Entonces, en la anécdota nos pides que nosotros aprendamos a evaluar el mensaje y los valores que hemos encontrado en la anécdota. ¿Me entienden? Eso nos está dando la idea. ¿Ya? Muy bien. Ahora, seguimos. A ver. Creo. ¿Ya? ¿Qué más encontramos? La pregunta 11. Ima yacha kuitas, ima yacha kuitatas, o yacha chidatas, ¿ya? Ima yacha kuitatas, ¿qué huyakui? Yacha chivanchi, ¿qué enseñanza nos da? A ver, ima yacha chita, ¿qué enseñanza nos da? A ser solidarios. A ver. ¿Ya? Ser empático. Juya payaku. ¿Ya? Juya payaku. Kaita. Yacha chi. Guancho. Verbo al final. ¿Ya? Otro. Yana. Panaku. Kaita. Yacha chi. Guancho. Eso es lo que nos hace. Hacer solidarios y hacer empáticos. ¿Ya? Eso sería mi. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora ustedes imaginan. Imaginata anapa y anapa pantay y a tiwasipi alguien causaite y anapa. Según lo que has visto, ¿ya? Es ahora ustedes imaginan. Según lo que has visto, imaginata. ¿Ya? Imaginata. Anapa y anapa están. Que y a tiwasipi alguien causaite y anapa. Como ayuda en el buen clima institucional. ¿Cómo puede ayudar? En el buen vivir del colegio. ¿Cómo puede ayudar? A fortalecer, podría ser, ayuda a fortalecer, a practicar más los valores. Entonces, si no sabes valores, puedes utilizar valores, misjata, astawan, cal, pacheita, ¿qué cosa? Y anaco. ¿Ya está? Ayuda a fortalecer los valores. Eso sería la expresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora y aquí puedo poner Hawa, Lishaima, Ina, valores Nishata, hasta con Calpayeta, Yana. Y tengo mis preguntas. ¿No es cierto? Profesor, disculpe. Vamos, ahora adelante, escucho. El Javier Kama, Kiman y Hina y Meinata, Anapa, ¿está correcto? Anapa. Anapa o si no, Ana. ¿Ya? Ana. ¿Por qué ahora utilizamos la P? ¿Cuál es la función de la P? Es un validador, un evaluador. ¿Ya? D. Es un caso genitivo. ¿Qué significa D, no? De Ana, que vendría a ser, en este caso, Ana. Ana. En algunos casos suena más bonito cuando dices de Ana y lo pones como Ana. ¿Ya? Entonces eso también hay que tener en cuenta.
O sea, cuando nosotros nos introducimos en el mundo del quechua, encuentra bastantes conectores lógicos que fijo, porque es la característica, pues, del quechua, de Ana, Ana. Ya, normalmente en quechua collao te dice que utilices la P como Ana, o simplemente como en el quechua changa se utiliza Ana, que es también lo mismo. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que con esto hemos tratado de ayudarles, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces, por favor, la idea es que podamos, mira, fíjense, eh, hay que tratar de repasar todo esto, ¿ya? Repasemos todo esto y ya pues, esto ahorita mismo lo subimos al archivo para poder a la carpeta de Google Drive para que ustedes puedan rezar con ello, ¿ya? Maestro, muy buenas noches. Maestro, disculpe, quizás quisiera pedirle por favor si nos podría facilitar más textos así, con así preguntas para que nosotras mismas podamos practicar. Por favor, lo voy a suplicar. Ya, vamos a tratar de hacer algunos textos más, ya, y si se da cuenta, mira, a veces vamos a demorar un poquito más, pero la idea es que trabajemos de acuerdo. Esto es lo que nos está pidiendo y ya, ya, pero vamos a buscar más textos. El tema es que no tenemos este tipo de textos facilito, de acuerdo, ni se puede encontrar un texto narrativo cantidad, pero con esta estructura es un poco compleja, ya, pero vamos a hacerlo, en eso también trabajamos. Estimados, creo que con eso hoy día terminamos. Y pues, ya pues, nos vemos el día de mañana, igual a las 8 de la noche y seguimos trabajando, ¿ya? Para mañana se viene otro tipo de texto, de acuerdo a la rúbrica, nos tocaría el texto que viene a ser, a ver, un momentito, nos toca para el día de mañana un texto, un cuento, ¿ya? Ajá, un texto un narrativo que es un cuento. Luego tenemos el día miércoles, que es el texto expositivo, ¿ya? En este caso, casi todos piden lo mismo, pues, en tema de criterios de evaluación, ¿ya? Y en el bloque 4 hablaremos del texto argumentativo, que será el día jueves. El viernes vamos a hacer un repaso, ¿ya? En general, de todo lo que es algunos errores. Hasta sábado vamos a repasar un poco. Ya, entonces, por favor, hay que estar atentos en las clases. ¿Ya? Entonces, por favor, estimados amigos. Ya no me preocupes, una antorcha y las vamos mañana. ¿Ya? Ya no es más. Alimpuri. Gracias, profe. Ya, pues, entonces nos vemos, ¿ya? Muchas gracias, profesor. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias, Ani gracias. yakunki yachachi. Ya. ¿Qué poco más de cama, ya? Tupananchis kama yachachi. Vamos a poner las camas. Pakarin kama Pakarin kama yachachi. Pájaro en cama.